familia me echó y usó mi auto en secreto para unas vacaciones, ahora están suplicándome que pare. Hola a todos, antes de comenzar, un pequeño favor, si disfrutas contenido como este, por favor, presiona el botón de suscribirte. Es gratis, apoya el canal y asegura que nunca te pierdas videos increíbles. Muy bien, empecemos. Hola Radar, crecer en mi familia no fue exactamente como en esas típicas familias de comedia donde todos se apoyan mutuamente. Mi papá, Alan, y mi hermano mayor, Jason, no solo eran personas con un gran sentido de derecho, sino que lo llevaban al nivel de un arte. Mi mamá, Linda, tampoco era de gran ayuda, simplemente aceptaba lo que ellos hacían, sin importar lo horrible que fuera. Su frase favorita siempre era, así son ellos, como si eso fuera una excusa mágica para dejarles hacer lo que quisieran. El sentido de derecho de Alan comenzó mucho antes de que yo naciera. Siempre actuó como si el mundo le debiera algo, y aparentemente tener hijos era solo una manera de tener más personas que hicieran cosas por él. Una vez me dijo que sus padres nunca le dijeron que no mientras crecía. Si quería algo, lo conseguía, sin preguntas. Le gustaba decir que así es como deberían funcionar las familias, pero lo que realmente quería decir era, todos deberían hacer lo que yo quiero o si no. Jason era básicamente una copia idéntica de Alan, solo más joven y aún más arrogante. Si Alan decía algo, Jason estaba ahí para respaldarlo como si fuera su pequeño ayudante. No solo heredó el sentido de derecho, sino que lo llevó a otro nivel. Se burlaba de mí por ser demasiado sensible cada vez que intentaba defenderme. Si Alan tomaba mis cosas, Jason se reía y me decía que dejara de ser tan dramática. Eran como un equipo de dos personas destruyendo mi salud mental. No puedo contar cuántas veces simplemente tomaron mis cosas porque pensaban que por defecto eran de ellos. Una vez, pasé semanas ahorrando para comprar una laptop nueva. La necesitaba para la escuela y estaba tan orgullosa cuando finalmente la compré. Literalmente, 2 días después de tenerla, Jason la agarró y empezó a instalar todos estos juegos. Le dije que me la devolviera, y solo respondió, relájate, ni siquiera la estás usando ahora mismo. Alan intervino diciendo, ¿es tu hermano, déjalo que la use, usarla? Claro. Nunca volví a verla sin las huellas grasientas de Jason por toda la pantalla. Esa era mi vida con ellos. Alan tomaba lo que quería, y Jason lo apoyaba como si fuera su deber. O a Linda, ella simplemente se mantenía al margen, encogiéndose de hombros y murmurando cosas como los chicos serán chicos. Nadie jamás estaba de mi lado. Aprendí desde temprano que si quería algo, tenía que esconderlo o hacerlo inaccesible para ellos. Cuando cumplí 18 años, sabía que tenía que salir de ahí. Vivir bajo su techo era asfixiante. Cada día era un recordatorio de que nada era mío, ni mis cosas, ni mi tiempo, ni siquiera mi tranquilidad. Comencé a ahorrar cada centavo que pude de mi trabajo a medio tiempo en una ferretería local. Así fue como terminé con un Honda Accord de 1998. No era gran cosa, tenía manchas de óxido, una luz trasera rota, y el motor sonaba como si tuviera tos de fumador. Pero era mío. Pasé meses arreglándolo. Cada cheque de pago iba destinado a piezas y reparaciones, llantas nuevas, una puesta a punto, cambiar la batería, lo que fuera, yo lo hacía. No solo estaba arreglando un auto, estaba construyendo mi plan de escape. Por supuesto, Alan y Jason no lo veían de esa manera. Para ellos, el Accord no era mi boleto ganado con esfuerzo hacia la libertad, sino simplemente otra cosa que podían usar cuando quisieran. Intenté establecer límites, pero a ellos no les importaba. Jason tomó el coche por primera vez sin siquiera preguntar. Llegué a casa del trabajo y el coche no estaba. Me asusté y empecé a llamar a todos, solo para que Jason regresara horas más tarde como si nada hubiera pasado. Me lanzó las llaves y dijo, relájate, solo lo saqué a dar una vuelta. Alan, por supuesto, lo respaldó. Es solo un coche, dijo. No hagas un escándalo por eso. Las cosas empeoraron a partir de ahí. Cada vez que me daba la vuelta, el coche volvía a desaparecer. Ni siquiera se molestaban en pedir permiso. La mayoría de las veces, llegaba a casa después de un largo turno de trabajo y descubría que lo habían usado para quién sabe qué. Un día lo trajeron de vuelta con una abolladura enorme en un costado. Perdí la paciencia. ¿Qué diablos le pasó a mi coche?, grité. Jason solo se encogió de hombros. Es viejo, ¿a quién le importa? Alan, siempre el diplomático, añadió, deberías estar agradecida de que al menos lo devolvimos. Fue entonces cuando empecé a esconder las llaves.
No iba a dejar que destrozaran la única cosa que tenía. Pero esconder las llaves solo los hizo más decididos. Una noche me desperté con el sonido de Jason hurgando en mi habitación, buscándolas. Cuando lo descubrí, solo se rió y dijo, no seas tan paranoica. La gota que colmó el vaso llegó una mañana cuando me desperté y el coche había desaparecido de nuevo. Esta vez estaban trabajando en equipo. Alan había encontrado la llave de repuesto, que ni siquiera sabía que tenían, y él y Jason se habían llevado el coche en uno de sus infames viajes. Llamé a la policía. Horas más tarde, recibí una llamada. Alan había sido detenido por exceso de velocidad, y Jason estaba en el asiento del pasajero, riéndose de todo. Cuando fui a recoger el coche, Alan tuvo el descaro de sermonearme, si no fueras tan egoísta, no tendríamos que hacer esto, dijo. ¿Hablas en serio?, repliqué furiosa. Robaste mi coche. Cuando llegamos a casa, Alan me hizo sentarme en la sala de estar y soltó la bomba, si no puedes manejar vivir bajo mi techo, entonces te vas. Tienes 2 semanas para empacar tus cosas. Jason estaba sentado en la esquina, sonriendo como si acabara de ganar un premio. Buena suerte allá afuera, dijo, su voz cargada de falsa simpatía. Que me echaran ni siquiera fue la peor parte. Claro, se sintió como una bofetada, pero, siendo honesta, lo veía venir desde hacía tiempo. Alan siempre tenía que tener la última palabra, y a Jason le encantaba revolver el drama. Lo que realmente me sacó de quicio fue lo arrogantes que ambos eran al respecto, como si realmente pensaran que me estaban enseñando una lección. Pasé la primera noche acostada en mi cama, mirando al techo, pensando en cómo terminé aquí. Todo lo que quería era tener algo que fuera mío, algo que no pudieran quitarme ni arruinar. Ese viejo y tonto Honda Accord se suponía que sería mi boleto para salir de su control. Y ahora no solo lo habían destrozado, sino que también me habían dejado sin casa y sin un lugar a donde ir. A la mañana siguiente salí a revisar el coche. Estaba en el camino de entrada, como si nada hubiera pasado, pero se sentía diferente ahora. Caminé a su alrededor, pasando mi mano por el costado. La abolladura que Jason le hizo seguía ahí, mirándome fijamente como un recordatorio de todos los límites que habían destrozado. El interior olía a comida rápida y sudor. Habían dejado basura en el asiento trasero, latas de refresco vacías, envoltorios arrugados. Mi coche, la única cosa por la que había trabajado tan duro, se había convertido en su basurero personal. Empecé a limpiarlo, murmurando para mí misma todo el tiempo, ¿egoísta? ¿De verdad soy yo la egoísta? Cada pedazo de basura que tiraba se sentía como si estuviera desechando un pedazo de su sentido de derecho. Pero no me hizo sentir mejor, el daño ya estaba hecho. Mientras limpiaba el tablero, Alan salió al porche con su café, actuando como si fuera el dueño del lugar. Bueno, técnicamente lo era, pero ya sabes a lo que me refiero. Se apoyó en la barandilla, observándome como si estuviera esperando algo. Finalmente dijo, ¿cuál es tu plan, genio? Ni siquiera lo miré. ¿Qué te importa? Se rió, como si hubiera dicho la cosa más divertida del mundo. ¿Crees que puedes sobrevivir ahí afuera sin nosotros? Buena suerte. Jason salió detrás de él, sin camiseta y comiendo un tazón de cereal, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Sí, vas a regresar arrastrándote en un mes. Apuesto dinero a ello. Quería responder, ¿pero de qué serviría? Ya habían decidido lo que pensaban de mí. Cualquier cosa que dijera solo alimentaría su fuego. Así que seguí limpiando el coche. Alan eventualmente se aburrió y volvió adentro, pero Jason se quedó, apoyado en la barandilla como si no tuviera nada mejor que hacer. ¿Sabes?, dijo entre bocados de cereal. Papá tiene razón. Vas a fracasar. No tienes lo que se necesita para hacerlo por tu cuenta. Finalmente lo miré, y por un segundo pensé en decir algo. Pero luego me di cuenta de que nada de lo que dijera importaría. Jason no estaba buscando una conversación, solo quería molestarme. Así que cerré la puerta del coche de un golpe y volví a la casa para empacar. Empacar fue extrañamente emotivo. No tenía muchas cosas, pero cada pequeña cosa que poseía se sentía como una batalla ganada, ropa, libros, mis herramientas, todo tenía una historia. La mayoría de esas historias involucraban trabajar como loca para comprar o arreglar algo, solo para que Alan o Jason lo descartaran como si no fuera nada especial. Metí todo lo que pude en un par de bolsas de lona y una caja de herramientas, pero aún así no se sentía suficiente. ¿Qué iba a hacer? No tenía un plan real, no podía permitirme un apartamento,
y no iba a andar de sofá en sofá con familiares que simplemente repetirían las tonterías de Alan. Una cosa estaba clara, no iba a quedarme allí ni un segundo más de lo necesario. Cargar el coche se sintió como el primer paso real hacia la libertad, incluso si no tenía idea de a dónde iba. Tiré mis bolsas en el asiento trasero y revisé la guantera por mis ahorros. Tenía un par de cientos de dólares, lo suficiente para sobrevivir un tiempo, pero no mucho más que eso. Por un segundo pensé en regresar a la casa. Tal vez si tragaba mi orgullo y me disculpaba. ¿Por qué exactamente? ¿Por defenderme? No. Sacudí la cabeza, encendí el coche y salí. No quedaba nada para mí allí. Mientras salía del camino de entrada, sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. Alivio porque finalmente me estaba alejando de ellos, pero miedo por lo que vendría después. ¿Dónde iba a dormir esa noche? ¿Y si el coche se descomponía? ¿Y si tenían razón y no podía hacerlo sola? Conduje sin rumbo por un rato, solo tratando de despejar mi mente. Eventualmente terminé en el estacionamiento de un supermercado. Aparqué en una esquina lejana, lejos de todos los demás, y me quedé sentada allí por un rato. Se sentía raro, como si estuviera en un limbo, a medio camino entre la vida que estaba dejando atrás y lo que vendría después. Pasé la noche en el coche, acurrucada en el asiento del conductor, con una sudadera como almohada. A la mañana siguiente me desperté rígida y aturdida, pero decidida. No iba a dejar que Alan y Jason tuvieran razón sobre mí. No sabía cómo, pero iba a encontrar una solución. Pensaron que me habían roto, pero estaban equivocados. Estaban a punto de ver de lo que realmente era capaz. La idea de una caravana me vino mientras navegaba en mi teléfono, medio despierta y molesta por lo rígido que estaba mi cuello por la posición incómoda. Tropecé con un video sobre casas diminutas. Al principio me reí, esas cosas eran ridículamente elegantes y definitivamente no tenía el dinero para algo así. Pero entonces vi una foto de una caravana tipo Fifth Wheel. No era bonita, pero tenía potencial, pequeña, portátil y, lo más importante, asequible. Fue entonces cuando lo entendí, una caravana no era solo un lugar para dormir, era libertad. Pasé los días siguientes sumergida en anuncios en línea. Se volvió una obsesión. Cada descanso en el trabajo, cada momento de tranquilidad en el coche, lo pasaba navegando por Craigslist y Facebook Marketplace, tratando de encontrar algo que no drenara por completo mi cuenta bancaria. La mayoría de los anuncios estaban muy fuera de mi rango de precios, como 20,000 pesos por algo que parecía sacado de un programa de telerrealidad. Pero entonces la encontré, una Keystone Cougar del 2001. Las fotos no eran muy buenas, pero podía ver que tenía buen potencial. Era lo suficientemente vieja como para ser barata, pero lo suficientemente sólida como para durar. El tipo que la vendía, Sam, pedía 3,500 pesos, lo cual seguía siendo mucho para mí, pero pensé que podría negociar. Unos días después, estaba manejando para encontrarme con Sam en su propiedad, que estaba a unos 45 minutos de donde me estaba quedando, aparcando. La Cougar está por aquí, dijo, guiándome alrededor de la casa. Allí estaba, sentada en un terreno cubierto de hierba alta, como si la hubieran olvidado por un tiempo. La pintura estaba descolorida y había algunas abolladuras en los costados, pero se veía sólida. Está un poco descuidada, admitió Sam, pero la plomería funciona y el techo no tiene goteras. Además, las llantas son nuevas. Caminé alrededor de ella, revisando cada detalle. El interior no era gran cosa, estrecho y anticuado, con papel tapiz despegándose y un leve olor a humedad. Pero tenía todo lo que necesitaba, una pequeña cocina, un baño y suficiente espacio para una cama. ¿Qué tan firme estás con el precio?, le pregunté, tratando de sonar segura aunque mi estómago estaba hecho un nudo. Sam se rascó la barbilla, pensando. Mira, si puedes llevártela esta semana, te la dejo en 3,000 pesos. Seguía siendo mucho dinero, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Trato, dije, estrechándole la mano, el siguiente obstáculo fue averiguar cómo remolcar la caravana. Mi onda no iba a ser suficiente, así que llamé a mi primo Isen. Era uno de los pocos miembros de la familia que no estaba completamente envuelto en las tonterías de mi papá. Isen era el tipo de persona que siempre tenía una solución, generalmente involucrando herramientas, un camión o ambos. Cuando le conté lo que estaba haciendo, no dudó ni un segundo. Trae tu coche y lo resolveremos. La casa de Isen estaba a unos 20 minutos de la ciudad, en un terreno lo suficientemente grande como para albergar su colección de camiones viejos y coches de proyecto.
Había estado trabajando con coches desde la secundaria y su garaje era el sueño de cualquier mecánico. Cuando entré en su camino de entrada, ya estaba afuera, limpiándose las manos con un trapo. «Así que realmente vas a hacerlo», dijo, sonriendo mientras se apoyaba en el capó de su camión. «Sí», respondí. «Tengo que salir de aquí. Esta es la única forma en que puedo permitirme un espacio propio». Asintió, como si lo entendiera por completo. «Está bien, veamos con qué estamos trabajando». Pasamos el resto de la tarde preparando su camión para remolcar la caravana. Isen tenía una habilidad especial para hacer que las cosas funcionaran, incluso si eso significaba doblar un par de reglas. Para cuando terminamos, su camión estaba listo para remolcar, y yo comenzaba a sentir que esto realmente podía suceder. «Puedes estacionarla aquí si lo necesitas», dijo Isen mientras terminábamos. «Tengo mucho espacio, y no es como si tu papá fuera a aparecer por aquí». «Gracias», respondí aliviada. «Te debo mucho». Al día siguiente, fuimos a la casa de Sam para recoger la caravana. Remolcarla de regreso a la propiedad de Isen fue estresante. No dejaba de mirar los espejos, esperando que algo saliera mal, pero lo logramos sin problemas. La primera noche en la caravana fue surrealista. No era lujosa, ni mucho menos. Dormí en un colchón viejo que olía vagamente a moho, rodeada de papel tapiz que se estaba despegando y un pequeño fregadero que goteaba si no lo cerrabas bien. En los días siguientes, empecé a arreglarla. Limpié cada superficie, parché un pequeño agujero en el suelo y añadí algunas luces de cuerda baratas que encontré en la tienda de dólar. Isen me ayudó a conectar un suministro de agua y logré encontrar un tanque de propano usado para la estufa. No era mucho, pero empezaba a sentirse como un hogar. Pensé que mudarme me daría algo de paz, pero, por supuesto, Alan y Jason no podían dejarme en paz. No les dije dónde estaba viviendo, pero las noticias se propagan rápido en mi familia. Supongo que alguien les mencionó mi situación, probablemente pensando que estaban haciendo una conversación educada. Lo siguiente que supe fue que estaban metidos en mis asuntos otra vez. Un par de días después, Isen vino a la caravana mientras yo estaba trabajando en arreglar el techo. «¿Tienes compañía?», dijo, señalando hacia el camino de entrada. Bajé de la escalera y vi la vieja camioneta destartalada de Alan entrando, con Jason en el asiento del pasajero. «Genial», murmuré, limpiándome las manos en mis jeans. «¿Qué quieren ahora?». Alan salió primero, actuando como si fuera el dueño del lugar. Jason lo siguió, con su habitual expresión de superioridad en la cara. Ni siquiera dijeron hola. Alan simplemente caminó hacia la caravana, mirándola como si estuviera evaluándola. «Bonito setup tienes aquí», dijo, su tono lleno de falsa cortesía. «Parece que necesita un poco de cariño, ¿no crees? ¿Estás manteniéndola bien?». «¿Qué quieres, papá?», pregunté, cruzando los brazos. Alan sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Hemos estado hablando, y creemos que es hora de que muestres un poco de gratitud. Déjanos llevarnos la caravana un fin de semana. No es como si estuvieras haciendo algo importante con ella». Jason intervino antes de que pudiera responder. «Sí, solo está aquí. Puedes vivir sin ella un par de días». Pude sentir cómo mi presión arterial subía, pero respiré hondo antes de responder. «No. Esta es mi casa. No se las voy a prestar». El rostro de Alan se endureció. «Estás siendo ridícula. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí». «Qué curioso cómo funciona eso», respondí, «porque la única vez que quieren ayudar es cuando les conviene». Jason puso los ojos en blanco. «Aquí vamos otra vez, siempre la víctima, ¿no?». Lo ignoré y me concentré en Alan. «Ya me has quitado suficiente». La respuesta es no. Isen, quien había estado observando desde la distancia, decidió que ya había escuchado suficiente. Caminó hacia nosotros y se paró a mi lado, cruzando los brazos. «Lo escuchaste», dijo Isen. «No significa no». Alan fulminó a Isen con la mirada, como si fuera algún tipo de traidor. «Esto no te concierne», le espetó. Isen sonrió con desprecio. «Sí me concierne, porque están en mi propiedad». Por un momento pensé que Alan iba a explotar, pero en lugar de eso sacudió la cabeza y murmuró, «Increíble». Luego se giró hacia Jason. «Vamos, nos vamos». «Vas a arrepentirte de esto», dijo Alan mientras se marchaban en su camioneta. Ojalá pudiera decir que ahí terminó todo, pero, por supuesto, no fue así. Unos días después, comencé a recibir llamadas y mensajes de texto de familiares.
Alan y Jason habían estado ocupados difundiendo su versión de la historia. Según ellos, yo estaba siendo egoísta y desagradecida, negándome a ayudar a mi pobre papá, que solo quería un lindo fin de semana lejos. ¿Por qué no puedes simplemente prestársela?, me preguntó una de mis tías por teléfono. No es como si la estuvieras usando para algo importante. Es mi hogar, respondí, por lo que sentía que era la 100ª vez. ¿Tú dejarías que alguien tomara tu casa por el fin de semana? Eso no es lo mismo, argumentó. Es tu padre. Exactamente. Ese era el problema. Las llamadas no pararon. Todo el mundo tenía una opinión y la mayoría no estaba de mi lado. Eventualmente, comencé a ignorar mi teléfono por completo. Ethan intentó animarme bromeando sobre cómo Alan y Jason eran como los villanos de una mala película, siempre tramando su próximo movimiento. Al principio era gracioso, pero la presión constante me estaba desgastando. El punto de quiebre llegó cuando aparecieron de nuevo. Estaba sentada afuera disfrutando de un raro momento de paz cuando escuché el ruido de su camioneta acercándose por el camino. Gemí, esto tiene que ser una broma. Alan ni siquiera se molestó en saludar. Salió de la camioneta y señaló la caravana. Nos la llevamos, dijo, como si ya estuviera decidido. Me levanté. Ni lo sueñes. Jason se recargó en la camioneta, con su habitual expresión de suficiencia en la cara. Pensamos en darte la oportunidad de hacer lo correcto, pero claramente eres demasiado terca para eso. Ethan salió del garaje, limpiándose las manos con un trapo. No van a llevarse nada, dijo con voz calmada pero firme. A menos que quieran que llame a la policía. Eso captó la atención de Alan. No te atreverías, dijo en tono bajo. Ethan ni se inmutó. Inténtalo. Hubo un momento de tensión en el que pensé que las cosas podrían volverse físicas, pero Alan se echó atrás. Murmuró algo entre dientes y volvió a subirse a la camioneta. Jason me dedicó un pequeño saludo sarcástico mientras se iban. Esto no se ha acabado, dijo. Pensé que las cosas se calmarían después de que Ethan marcara su posición. Quiero decir, ¿cuántas veces se puede decir que no antes de que finalmente entiendan el mensaje? Pero Alan y Jason no eran el tipo de personas que dejaban pasar algo, especialmente cuando sentían que habían sido irrespetados. Para ellos, no se trataba solo de la caravana, sino de control. Si no podían tenerla, se asegurarían de que me arrepintiera de no habérsela dado. Pasaron una semana sin ningún drama, y comencé a bajar la guardia, pensando que tal vez finalmente habían seguido adelante. Incluso Ethan bromeó al respecto una noche mientras trabajábamos en su camioneta. ¿Crees que están tramando su próximo movimiento o los asusté para siempre?, preguntó sonriendo. Probablemente ambas cosas, dije. Alan no es exactamente del tipo que perdona y olvida. Debería haber sabido que asumir que el silencio significaba algo bueno era un error. Resulta que solo estaban esperando el momento adecuado. Era tarde, quizá las 2 o 3 de la madrugada, cuando me desperté con el sonido de algo afuera. Al principio pensé que era el viento. La propiedad de Ethan era bastante abierta, y la caravana a veces crujía si había brisa, pero esto no era el viento. Era el sonido distintivo de pasos, lentos y deliberados, seguido por el metálico clic de algo golpeando el enganche. Mi estómago se hundió. Me levanté en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y eché un vistazo por la ventana. Y ahí estaban, Alan y Jason, agachados junto al enganche, tratando de desenganchar la caravana. Alan estaba forcejeando con las cerraduras, mientras Jason sostenía una linterna, mirando por encima del hombro cada pocos segundos como un niño robando galletas del frasco. Por un momento me quedé allí congelada. No podía creer que realmente hubieran llegado tan bajo. Pero luego el impacto se desvaneció y la rabia se apoderó de mí. Esto ya no era solo una discusión insignificante. Estaban intentando robar mi hogar. Agarré mi teléfono, me puse una sudadera y salí corriendo de la caravana. ¿Qué demonios creen que están haciendo?, grité. Ambos saltaron. Alan soltó las herramientas que estaba usando. Jason, siempre el hablador rápido, intentó fingir. Relájate, hombre, solo estábamos. Ni lo empieces, lo interrumpí. Están intentando robar mi caravana en medio de la noche. ¿Están locos? Alan se enderezó, sacudiéndose las manos como si no acabaran de atraparlo con las manos en la masa. No es robar, dijo, como si eso tuviera algún sentido. Somos tu familia. Solo queríamos pedirla prestada por unos días. ¿Pedirla prestada? Querrás decir robarla, respondí.
Porque eso es lo que están haciendo. Jason dio un paso al frente, todavía con la linterna en la mano. No seas tan dramática. No es como si fuéramos a quedárnosla. Fuera de mi propiedad, dije, señalando hacia su camioneta. Ahora, antes de que llame a la policía. El rostro de Alan se torció en una mueca. ¿De verdad llamarías a la policía a tu propio padre por esto? Jason puso los ojos en blanco. Oh, aquí vamos otra vez. Siempre la víctima. Necesitas madurar. Madurar, repetí, riendo con amargura. Son ustedes los que están merodeando en medio de la noche como malditos criminales. Antes de que pudieran responder, la luz del porche de Ethan se encendió y la puerta se abrió de golpe. Ethan salió, sosteniendo una palanca en una mano y una linterna en la otra. ¿Qué está pasando aquí afuera?, preguntó, con voz calmada pero firme. Alan y Jason se quedaron congelados. Alan, probablemente pensando que podría calmar las cosas, levantó las manos. Solo estamos teniendo un pequeño desacuerdo familiar, dijo. Ethan no se lo creyó. A mí me parece que están invadiendo propiedad ajena. ¿Quieren explicar por qué están trasteando con la caravana a estas horas? Jason intentó intervenir, pero Ethan lo cortó. Ahorren su discurso. Tienen 30 segundos para subir a su camioneta e irse, o llamo a la policía yo mismo. Después de que se fueron, Ethan se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Sí, respondí, aunque mi corazón seguía acelerado. Gracias por salir. Asintió. Me imaginaba que eventualmente harían algo así. Deberías pensar en agregar algo de seguridad extra, por si acaso. Ya lo estaba planeando, dije, pasándome una mano por el cabello. Esto solo lo confirmó. Al día siguiente, entré en modo de máxima seguridad. Compré luces con sensor de movimiento y cerraduras de alta resistencia, para cada parte de la caravana que podía ser accedida, encontré incluso un rastreador GPS en línea que podía colocar en la parte inferior. Si alguna vez lograban mover la caravana, sabría exactamente a dónde iba. Ethan me ayudó a instalar todo, y para cuando terminamos, la caravana parecía más una fortaleza que un hogar. Si vuelven, van a necesitar una maldita grúa, bromeó Ethan, aunque podía notar que estaba tan frustrado como yo. Alan y Jason no intentaron nada por un tiempo después de eso, pero el daño ya estaba hecho. Cada pequeño sonido afuera me hacía sospechar, y comencé a revisar las cerraduras obsesivamente. Ya no se trataba solo de la caravana, se trataba de sentirme segura, y ellos me habían quitado eso. El verdadero enfrentamiento llegó en la barbacoa familiar. Ethan se había ofrecido a organizarla ese año, y pensé que era una buena oportunidad para reconectar con algunos de los miembros menos dramáticos de la familia. Aparqué la caravana a un lado de su propiedad, lo suficientemente lejos del área principal para darme algo de espacio, pero lo suficientemente cerca como para mantenerla a la vista. Al principio, las cosas iban bien. Hablé con algunos primos, jugué un juego de lanzamiento de bolsas, cornhole, e incluso logré reír un poco. Por un momento, parecía que todos podíamos tener un día normal sin ningún drama. Y luego apareció Alan. No perdió el tiempo, en cuanto vio la caravana, su rostro se torció en una mueca y se dirigió directamente hacia mí. Jason iba justo detrás de él, con su típica sonrisa de suficiencia, como si no pudiera esperar a ver el espectáculo. «¿De verdad la trajiste aquí?», dijo Alan, lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. «No podías dejar que tu viejo la usara, pero si la arrastras hasta aquí para presumirla». Suspiré, ya agotado por la conversación. «Es mi hogar, papá. Puedo llevarla a donde quiera». «Increíble», dijo, levantando las manos. «No te importa la familia en absoluto, ¿verdad? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Jason intervino, porque claro que lo hizo. «Sí, muy elegante, hombre. Estás haciendo todo esto sobre ti». Para entonces, una pequeña multitud se había reunido, claramente disfrutando del drama. Antes de que pudiera responder, Chloe, una de mis primas, intervino. «Honestamente, tiene razón», dijo, cruzando los brazos. «Quizás ya es hora de que dejen de tratarlo como basura. Esto no se trata de la caravana, se trata de control, y todos aquí lo saben». Alan se puso rojo como un tomate, y Jason parecía como si le hubieran dado una bofetada. El resto de la familia se quedó en silencio, lo cual probablemente fue lo mejor que pudieron haber hecho. Alan murmuró algo sobre cómo nadie lo respetaba ya y se marchó furioso, con Jason detrás de él. No gané muchos puntos de popularidad ese día, pero no me importó.
Por una vez, alguien nos había enfrentado, y no era solo yo quedándome ahí sola. A la mañana siguiente, enganchamos la caravana al camión de Isen y la movimos más cerca del garaje. No era tan pintoresco como el lugar junto a los árboles, pero era más seguro. Isen también me ayudó a instalar una nueva luz con sensor de movimiento que cubría todo el camino de entrada. Si Alan y Jason intentaban volver, quedarían iluminados como un árbol de Navidad. También decidí llevar las cosas un paso más allá. Usando el rastreador GPS que había instalado antes, configuré un sistema de alertas en mi teléfono. Si la caravana se movía más de unos pocos metros sin que yo lo supiera, recibiría una notificación instantánea. No era infalible, pero era mejor que nada. Alan y Jason no volvieron después de eso, pero sabía que solo era cuestión de tiempo. Habían dejado claro que no iban a dejarlo pasar, y yo no iba a retroceder. Esto ya no se trataba solo de la caravana, se trataba de defender mi posición. Por una vez en mi vida, no iba a dejar que me quitaran algo. Esa noche, mientras me sentaba en la caravana, rodeado por el suave resplandor de las luces de cuerda que había colocado, sentí una extraña mezcla de agotamiento y determinación. Podían intentarlo todo lo que quisieran, pero esta era mi casa, y no iba a dejar que me la quitaran sin pelear. Durante un tiempo, todo se mantuvo tranquilo. Alan y Jason debieron darse cuenta de que aparecerse sin invitación ya no funcionaba, especialmente con Isen listo para detenerlos en el momento en que intentaran algo. Pero conociéndolos, no podía quitarme la sensación de que estaban planeando algo. Nunca dejaban las cosas atrás, solo esperaban la próxima oportunidad. Y esa oportunidad llegó cuando tuve que salir de la ciudad por trabajo. No era nada importante, solo un par de días ayudando en otra sucursal de la empresa donde trabajaba. Antes de irme, revisé todo 3 veces. La caravana estaba bien cerrada, el rastreador GPS estaba activado, y Isen prometió echarle un ojo mientras yo estaba fuera. Incluso bromeé con él sobre necesitar un equipo de seguridad. No te preocupes, dijo sonriendo, si intentan algo, yo me encargo. No pensé que tendrían el valor de intentarlo otra vez, especialmente después de todo el lío que habían causado. La primera noche que estuve fuera, recibí una notificación en mi teléfono del rastreador GPS. Al principio pensé que era un error, tal vez un viento fuerte había sacudido la caravana o algún animal curioso había activado los sensores de movimiento. Pero cuando abrí la aplicación y vi la ubicación en tiempo real, mi estómago se hundió. La caravana se estaba moviendo. Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesar lo que estaba viendo. No solo se estaba moviendo un poco, estaba avanzando por la carretera, alejándose de la propiedad de Isen. Llamé a Isen de inmediato. ¿Moviste la caravana?, pregunté, con la voz temblando. ¿Qué? No, dijo, sonando confundido. ¿Por qué? Porque ya no está, dije. El GPS dice que está a mitad de camino hacia la ciudad. Hubo un breve silencio de su lado, seguido por un fuerte insulto. Esos hijos de... Tiene que ser tu papá. Llamé a la policía de inmediato. Intentar explicar a la operadora que mi papá había robado mi caravana no fue precisamente fácil. Me pidió pruebas de propiedad, y le dije que tenía el título y los registros del GPS para respaldarlo. Dijo que enviarían oficiales para interceptar el vehículo y me aconsejó que no lo enfrentara yo misma, como si eso fuera una opción, considerando que ni siquiera estaba cerca de la caravana. Mientras tanto, Isen no iba a quedarse esperando. Dame la ubicación del GPS, dijo. Voy para allá ahora mismo. Le di las coordenadas y luego me quedé allí, mirando mi teléfono, furiosa y sintiéndome impotente. Alan y Jason realmente lo habían hecho esta vez. Robar mi coche era una cosa, pero esto era otro nivel. No le tomó mucho tiempo a Isen alcanzarlos. Me llamó tan pronto como vio la caravana. Están en Old Mill Road, dijo. Voy a quedarme atrás hasta que lleguen los policías, pero los puedo ver claramente. Tu papá está manejando y Jason va de copiloto. Por supuesto, murmuré. Solo manténlos a la vista. Unos minutos después llegaron los policías. Isen se quedó en la línea describiendo todo lo que pasaba. Los oficiales detuvieron a Alan justo cuando estaba girando hacia su camino de entrada. Isen se estacionó cerca, observando cómo se desarrollaba la situación. Ahora están hablando con él, dijo. Tu papá está tratando de discutir, pero no parece que le estén creyendo. Sentí una pequeña ola de satisfacción al escuchar eso. Alan siempre había sido bueno para salirse con la suya, pero esta vez había ido demasiado lejos.
La llamada terminó cuando Isen dijo que regresaría después de que todo estuviera bajo control. Para cuando volví a la ciudad al día siguiente, Alan ya había sido arrestado. Jason no fue acusado, ya que no era quien estaba manejando, pero al parecer hizo un berrinche cuando se llevaron a Alan. Cuando fui a la estación de policía a dar mi declaración, el oficial a cargo del caso fue sorprendentemente comprensivo. ¿Está segura de que quiere presentar cargos?, me preguntó. Después de todo, es su padre. Sí, respondí sin dudarlo. Ha cruzado líneas toda mi vida, y ya estoy cansada de dejar que se salga con la suya. Alan se declaró culpable unas semanas después. Evitó la cárcel, pero le impusieron una multa considerable y se le ordenó pagar una indemnización por los problemas que causó. Supe por rumores familiares que estaba furioso por todo el asunto, pero no me importó. Ya estaba cansada de escuchar sus excusas. Mientras tanto, Jason se quejaba en segundo plano, actuando como si él fuera la víctima en todo esto. Incluso intentó llamarme una vez, pero no me molesté en contestar. El resto de la familia estaba dividida. Algunos pensaban que había ido demasiado lejos, que debería haber dejado que Alan tomara prestada la caravana para evitar todo el drama. Otros, como Choe, dijeron que ya era hora de que alguien lo enfrentara. Por primera vez, no me importaba lo que pensaran. Finalmente, estaba libre de sus tonterías, y eso era lo único que importaba. Con Alan y Jason fuera de escena, decidí que era hora de tomar la carretera. Había estado ahorrando, y finalmente tenía lo suficiente para empezar de nuevo. Isen me ayudó a asegurarme de que la caravana estuviera lista para el viaje, y hasta instalamos algunas medidas de seguridad extra, por si acaso. ¿De verdad te vas?, dijo Isen mientras enganchábamos la caravana a mi camioneta. Sí, dije. Es hora. Asintió. Bueno, no te pierdas. Y si Alan o Jason intentan algo, llámame. Yo me encargo. Reí. Gracias, por todo. Conducir lejos de la propiedad de Isen se sintió surrealista. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo de algo, estaba corriendo hacia algo. No sabía exactamente a dónde iba, pero eso no importaba. Lo que importaba era que era mi decisión. Pasé las primeras noches estacionada en un camping a las afueras de la ciudad, acostumbrándome a la vida en la carretera. No era glamoroso, pero era pacífico. Me sentaba afuera de la caravana por la noche, mirando las estrellas y sintiéndome más tranquila que nunca. Una noche, mientras estaba sentada junto a una pequeña fogata, pensé en todo lo que me había llevado hasta aquí, Alan, Jason, el drama familiar. Todo eso ahora se sentía tan lejano. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, totalmente por mi cuenta, con los lazos completamente cortados con mis padres y mi hermano. Y esa fue mi forma de cerrar este capítulo.